¿Cómo están? Esperando la lluvia, ¿cierto? Quisiéramos aprovechar de saludar, por supuesto, a nuestros amigos que están en sintonía, que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y sin duda alguna que hacen de nuestro culto algo muy especial. Hemos insistido y les hemos animado a que también puedan escribir sus saludos, pero especialmente aquellos pedidos que puedan tener durante esta semana. Es así como Florecita Hernández nos escribía estos días atrás: pido oración por el papá de una amiga. El nombre es Adonis Morales. Vamos a tenerlo presente para que, si bien nosotros no conocemos el detalle de toda la situación o ningún detalle, qué maravilloso es que desde acá, tal vez a la distancia, podemos orar por aquella persona que probablemente no conocemos, pero que podemos unir fuerzas espirituales para interceder. Sadis Colmenares también nos ha escrito: bendiciones a todos, pido oración por Lendi Contreras en Colombia. También vamos a orar por esta persona que Sadis nos ha pedido, ¿no? Por Lendi Contreras. Y Ana García dice: hermanos, les pido oración por una pequeña de nombre Yamilet. Dice que ella está muy grave, pues sufrió un accidente y su hermanita o su hermana falleció. Ella está grave y que Dios haga su voluntad. Les pido que la incluyan en sus oraciones. Solo Dios puede obrar un milagro. Y de esa misma forma queremos invitarte, si tú tienes algún pedido de oración, haz uso de las redes, en los comentarios, para hacernos saber, y así el día de mañana, antes de abrir la palabra, poder también orar por tu pedido. Y nosotros desde aquí vamos a inclinar el rostro y vamos a tener estos nombres muy presentes para que el Señor pueda obrar un milagro y por sobre todas las cosas que pueda manifestar su voluntad por sobre nuestra voluntad. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, porque en esta semana no solamente venimos a alabar tu nombre, a escuchar tu palabra, sino como lo dice, Señor, el título, en la semana de oración queremos orar, queremos interceder, incluso por aquellas personas que no conocemos, probablemente están a la distancia y muy, muy distante de nosotros, pero a través del internet, a través de los videos que cada semana o cada día están quedando en nuestras páginas de la iglesia adventista aquí en Toronto, y nuestros amigos se animan a contarnos cuáles son aquellas aflicciones, aquellas preocupaciones que puedan tener en su corazón. Es por eso, Señor, que en esta hora nos sumamos a sus ruegos. En esta hora, Señor, estamos acudiendo al trono de gracia por medio de la fe para presentarte delante de ti aquellas personas, Señor, que necesitan de tu intervención, como aquella pequeña que está grave, como aquel padre de esa amiga que no sabemos la situación, pero sin duda, Señor, necesita de ti. Y por aquella amiga en Colombia, Señor, para que también tú puedas manifestarte con tu poder y que tu santa y divina voluntad pueda ser una expresión clara de que tú estás, Señor, obrando en sus vidas. Y así también nosotros, si tenemos en esta hora alguna carga, alguna preocupación, queremos dejarla también a tus pies. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi esposa me dice: tienes que saludar a dos personas especiales que están en sintonía y que han dejado de alguna forma sus comentarios, ¿no? A mi madre y a mi suegra. ¿Ya? Ellas están siguiendo y detrás de ellas, por supuesto, la familia, mi padre, mi suegro. Y por supuesto para ellos también un fuerte abrazo, muchos cariños. Y qué lindo saber, ¿no? Así, por ahí también habían unos saludos a nuestro hermano Leo, y cuando veía los apellidos eran también del mismo apellido. Entonces así también nuestra familia a la distancia a través de estos programas puede enviarnos saludos también, que nosotros se los vamos a hacer llegar a cada uno de nuestros hermanos que está aquí presente.
Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6. El capítulo 6 de Apocalipsis nos está mostrando no el contenido del libro sellado que el Cordero, veíamos ayer, se acerca al trono de Dios, recibe el rollo, se sienta en el trono y los seres celestiales le adoran. El capítulo 6 se trata de la apertura de los 7 sellos, o al menos en el capítulo 6 de los 6 primeros. Todo lo que ocurre allí comienza con los jinetes del Apocalipsis, comienzan a mostrarse diversas escenas que tienen que ver con castigos. Estos no son el mensaje o contenido del libro, sino que es el efecto de romper los sellos. El contenido del libro aparece en los posteriores capítulos y lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a darle lectura. Apocalipsis capítulo 6. Dice: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Los primeros 4 sellos que se abren son los 4 jinetes, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. El verso 9 dice: cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Verso 12, 6.º sello. Miré cuando abrió el 6.º sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, de cilicio. La luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Verso 15. Los reyes de la tierra,
los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los eventos, hermanos, del capítulo 6 de Apocalipsis no describen el contenido de los sellos o del libro mismo. Más bien, son la consecuencia de la ruptura que hace Cristo de los sellos en el cielo. Apocalipsis 6 presenta todos, ¿recuerdan ustedes que ayer veíamos que el libro representaba en la antigüedad el pacto de Dios con su pueblo? Y el capítulo 6 presenta todos los elementos de la maldición del pacto. Por ejemplo, espada, hambre, enfermedad, animales salvajes. Era la advertencia: si obedeces a mi pacto, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, bendiciones. Pero si no había obediencia al pacto de Dios, entonces tenía los términos jurídicos del pacto, maldiciones. El lenguaje del capítulo 6, especialmente los primeros 4 sellos, tiene que ver con las consecuencias de haber abandonado el pacto de Dios. Este paralelo sugiere con fuerza, entonces, que la escena de la apertura de los 7 sellos tiene que ver con el pacto del Nuevo Testamento establecido con Cristo y la consecuencia de romper el pacto que su pueblo ha hecho con él. Entonces, como decíamos, del primer al 4 sello, describen consecuencias o los juicios preliminares que tenían la intención de despertar al pueblo y llevarlos al arrepentimiento y restauración. ¿De qué? Del pacto. El 5.º sello es el clamor de los santos. Y el 6.º sello refleja la ira de Dios que se vuelve contra los perseguidores de su pueblo. Ha llegado el tiempo para que los juicios caigan sobre los enemigos de Dios y de su pueblo. Pero vamos a ver ciertos detallitos, hermanos, porque esto son las definiciones y la interpretación general del capítulo 6. Son los juicios preliminares para que el pueblo de Dios despierte y renueve su pacto, pero también contra los enemigos de Dios y contra, especialmente el 6.º sello, y contra los enemigos del pueblo de Dios. Luego termina con una pregunta que no puede quedar sin respuesta. Y hay un paréntesis muy importante, y el 7.º sello recién se abre después en el capítulo 8, verso 1. Pero eso lo vamos a ver mañana, el capítulo 8. Pongamos atención en el 6.º sello, que es el de nuestro interés en esta hora. Verso 12. Miré cuando abrió el 6.º sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Preste atención en estas señales, en estos eventos, los cuales acompañan previamente a la venida de Cristo Jesús. ¿Qué más ocurre? No solamente con el aspecto climático o con los astros,
sino que también dice el verso 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, pero también todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, a las piedras, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Estas personas que están representadas por reyes, por ricos, pero también por pobres, está englobando a todo tipo de personas que tienen una característica muy especial que está señalada ahí en el capítulo 6 a partir del verso 15. Ellos no dicen, ¿qué está pasando? ¿Quién es Él? Fíjense que la descripción, cuando ellos claman, cuando ellos prefieren que las piedras caigan sobre ellos, dice, y escondednos ¿de quién? Y la descripción que se emplea es la misma descripción del capítulo anterior, del capítulo 5 que estuvimos estudiando el día de ayer. Capítulo en donde se adora al rey, en donde se le reconoce como el único digno de adoración, el único digno de tomar y de abrir el libro, romper los sellos. Por lo tanto, estas personas están vinculadas con la adoración de alguna u otra manera, porque a Cristo viniendo en las nubes lo definen como escondednos de aquel que está sentado en el trono, y le llaman Cordero. Por lo tanto, sabían qué tipo de adoración debía recibir aquel que está en el trono. De alguna forma, al identificar a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, conocían la verdadera adoración. ¿Por qué entonces piden que las piedras los literalmente, ¿no? No es solo escondernos, sino es eliminarlos? ¿Por qué? Porque ellos saben la correcta y verdadera adoración que deberían ellos haberle dado al Cordero. Porque sabían que Jesús no era cualquier persona o profeta o líder espiritual. De alguna forma en sus vidas, ellos sabían que debían postrarse y reconocer a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es más, se llegaron a transformar en enemigos del pueblo de Dios. Se llegaron a transformar en aquellos que causaban persecución u oprobio a los que correctamente eran súbditos y adoraban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ante esta escena, el verso 17 termina, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Como decíamos en la introducción, esta es una manifestación de la ira de Dios cuando el pacto es quebrantado. Cuando la adoración a Dios que hoy, hermanos, en nuestros días, en paz, debiéramos hacer, para que cuando vengan los eventos finales, y probablemente seamos perseguidos, seamos obligados por edictos firmados entre poder eclesiástico y poder gubernamental, nosotros ya hayamos sido fieles al Señor y no estemos esperando aquel tiempo. Y llama la atención que Dios va a manifestar su ira en el tiempo final. Y viene la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Ante tremenda escena de personas clamando que las piedras caigan sobre ellos, ¿quién podrá sostenerse en pie? Punto suspensivo, y la Biblia debería haber continuado, ¿no? El texto bíblico. Y cuando se abrió el séptimo sello, ¿sí o no?
Y hubo silencio en el cielo como media hora, dice el capítulo 8, verso 1. Pero ante tremenda pregunta, el relato o la visión bíblica hace una pausa entre el sexto y el séptimo sello, porque esa pregunta requiere una respuesta clara. Clara para tú y para mi salvación. ¿Quieres mantenerte en pie? ¿Quieres estar en pie cuando Cristo venga? Solamente hay dos grupos. Los de Apocalipsis 6:15, que aún sabiendo lo que tenían que hacer no lo hicieron y prefieren que las piedras caigan sobre ellos. Nunca reconocieron a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el otro grupo es el que dice, este es nuestro Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 25:9, no? Le hemos esperado y Él nos salvará. Un grupo está, ya no cree, ya no confía porque sabe que quedaron fuera de la gracia. Pero el otro grupo, aunque es imperfecto, aunque su justicia es un trapo de inmundicia, con certeza dicen, le hemos esperado y Él nos justificará y Él nos salvará. Gocémonos y alegrémonos en el día de nuestra salvación. Y yo te pregunto, querido hermano, querido amigo, ¿en qué grupo quieres estar? ¿En qué grupo quieres estar? Y la pregunta que define en qué grupo queremos estar, de qué lado queremos estar, es cómo termina el sexto sello. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Yo me sostengo en pie porque soy el pastor de la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Es ese el argumento para estar de pie? Yo voy a estar de pie cuando Cristo venga, porque soy el único que llega temprano el día miércoles a la iglesia. ¿Y dónde están los otros hermanos? Que vienen solamente el sábado. Yo me merezco estar en pie. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Oh, yo tengo 50 años en el Evangelio. Nosotros fuimos a plantar la iglesia ayúdenme, Maranata, bueno, ustedes conocen mejor la historia, ¿no? ¿Será que es por obras? ¿Será que es por los años? ¿Será que es por el conocimiento? ¿Será que es por la cantidad de dones espirituales que cada uno de nosotros tiene? Que el Señor va a sacar cuentas, va a revisar nuestra vida y va a decir, Él merece estar en pie, a Él lo voy a proteger. ¿O no? ¿De qué se trata entonces? Ante la pregunta, ¿y quién podrá estar en pie? Levantar nuestra mano y con certeza decir, yo voy a estar en pie. Han visto que siempre los predicadores preguntan, ¿no? Hermanos, levante la mano el que crea que cuando Cristo venga, ante la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Va a estar en pie. Levante la mano. Y de pronto esperamos que uno sea otro, que el primero sea otro, ¿no? Y si toda la iglesia la levanta junta, yo también la levanto. Porque tal vez no tenemos la certeza, la seguridad. Y ante la pregunta, hermanos, ¿quién podrá sostenerse en pie? El Antiguo Testamento, como lo hemos dicho durante estos días, en donde el Apocalipsis está basado. Y hoy día vamos a intentar dar 2 viajes al Antiguo Testamento. ¿Les parece? El primero, vamos a ir al profeta Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Verso 30 y 31. ¿Recuerda los efectos de la apertura del sexto sello? Terremoto, la luna como sangre, caída de estrellas. Y vienen los comparativos, ¿no? Como una higuera cuando es sacudida, cuando el pergamino es enrollado, el cielo, las islas se moverán, etc. Joel 2, 30, 31 dice, haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Lo que menciona Apocalipsis es lo mismo que está mostrando y profetizando el profeta Joel. Pero fíjese en el detalle. La segunda venida, la mañana gloriosa, después del río. Me estoy tratando de acordar todos esos himnos hermosos que le agregan títulos, nombres a la venida de Cristo Jesús, al día de la segunda venida. Y son nombres hermosos. Pero la Biblia, como si la venida de Cristo fuera una moneda que tiene dos caras. Aquí está mencionando que el día de la venida del Señor será un día grande y espantoso de Jehová. ¿Por qué? ¿Para quién será grande y espantoso? Y ustedes saben que el mensaje del profeta es para el pueblo de Dios, no para los egipcios, no para los babilonios, no para los asirios de aquella época, sino para el pueblo. Por lo tanto, es una realidad que para el pueblo de Dios, no solamente para los enemigos del pueblo de Dios, como lo define Apocalipsis 6:15, sino también este mensaje fue dado para el pueblo de Dios. Amós capítulo 8, vamos allá al siguiente libro después de Joel. Amós capítulo 8, verso 8 y 9. Dice, ¿no se estremecerá la tierra por esto? ¿No llorarán todos sus habitantes? Subirá toda ella como un río, crecerá y mermará como el río de Egipto. Aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía, cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cambiaré vuestra fiesta en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Haré que toda cintura vista tela áspera y que rape toda la cabeza, y volveré la tierra como en llanto por el hijo único, y su final será como día amargo. El profeta Joel dice espantoso y terrible. Amós dice un día de tristeza, amargo. ¿Qué dice Isaías capítulo 13? Isaías capítulo 13, verso 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su esplendor. Por lo tanto, está hablando del mismo acontecimiento. Mire lo que dice el verso 13 del mismo capítulo. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar por la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Qué tremendo, hermanos. Un día grande, espantoso, un día triste y amargo, un día en donde Dios hará manifiesta su ira. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Capítulo 2 de Isaías, verso 19. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra a causa de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Miren, es decir, la revelación que Juan ve tiene grandes bases y fundamentos en el Antiguo Testamento, en profecías que ya habían sido anunciadas. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra a causa de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día, verso 20, arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorara. Ahí está el problema.
Se meterá en las hendiduras de las rocas, verso 21, y en las cavernas de las peñas, a causa de la presencia formidable de Jehová y del resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. ¿Cuál es el problema entonces? Que la venida de Cristo Jesús, el día de Jehová, es un día glorioso. Pero hermanos, si nosotros tenemos un problema en la adoración a Dios, el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, están llenos de descripciones de cómo será el día de Jehová para aquellos que no le tienen como rey. Porque el rey, cuando manda, el súbdito obedece, no cuestiona, no acomoda el evangelio, el mensaje del rey de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a sus voluntades, de acuerdo a sus motivaciones, sino que lo hace con gozo porque su rey lo ha mandado. El concepto previo a la apertura del sexto sello es Cristo sentado en el trono y guiando y dirigiendo a su pueblo victorioso en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Pero aquellos que no le tienen como rey, no solo los abiertamente enemigos de Dios, sino posiblemente, de acuerdo a los mensajes proféticos a Israel o el pueblo hebreo, también es para aquellos que han quebrantado el pacto con Dios. ¿Y cómo yo puedo quebrantar el pacto? Cuando yo baso mi vida espiritual en un formalismo religioso. Cuando simplemente creo estar bien porque vengo a la iglesia, porque devuelvo el diezmo, porque doy ofrenda, pero estoy vacío por dentro. No tengo rey. Y muchas veces pretendo hacer lo que yo quiera. Y el enemigo nos dice, así estás bien, continúa. Eres un buen cristiano. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que ya hemos quebrantado el pacto. Malaquías capítulo 3. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 2. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Mire la pregunta que Dios le hace al pueblo en los tiempos de Malaquías. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. La pregunta ya resonaba en el Antiguo Testamento. La pregunta ya era destinada para un pueblo que debía tomar decisiones de fidelidad. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y aunque por más que tú y yo queramos levantar nuestra mano con muy buenas intenciones, yo, Señor, yo quiero estar en pie, yo creo en ti, yo confío en ti. Eso es bueno, pero discúlpenme, eso es retórica. Porque así como Israel cuando sale de Egipto y cuando el Señor declara ante ellos el pacto, ¿qué hace el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? Todo eso, Señor, lo que tú nos has dicho, eso haremos. Pasaron un par de días, una semana, 2 semanas, y el pueblo estaba bailando alrededor de un becerro de oro. Cuidado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Cuidado con ser rápidos en responder. Yo, Señor, porque el pueblo de Israel también fue rápido en responder, nosotros haremos todo en relación al pacto. Pero pasaron un par de días y estaban danzando delante de un ídolo. Nosotros debemos pedir que el Espíritu Santo nos muestre qué tipo de respuesta le estamos dando al Señor Jesús ante la pregunta, ¿tú estarás en pie para cuando yo vaya a buscar a mi pueblo? Nahum capítulo 1.
Nahum capítulo 1, versos 6 y 7. Nahum capítulo 1, versos 6 y 7. Aquí hay que dar un poquito más de tiempo, ¿no? Se nos pierde Nahum de pronto, ¿no? Yo todavía me estoy acostumbrando a esta nueva Biblia. Le decía a los hermanos, pronto unos amigos vendrán de Chile y yo lo único que quiero es que me traigan mi Biblia, ¿no? Mi Biblia regalona, donde uno buscaba y ya llegaba rápidamente al... Pero cuando muchas veces cambiamos la Biblia, siempre uno debe tener una Biblia regalona. Algunos subrayan, tienen ahí los post-it puestos. Nahum capítulo 1, versos 6 y 7. Lo hemos encontrado, ¿cierto? ¿Quién puede resistir su ira? Mire la pregunta, reiterada una y otra vez en el Antiguo Testamento. ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y ante él se quiebran las peñas. Ah, pastor, si es así el día de la segunda venida, entonces ¿por qué nosotros somos adventistas? Si es tan terrible, un día amargo, un día de la ira, un día de destrucción. Ahora entiendo entonces por qué aquellas personas prefieren morir aplastados por piedras. Verso 7, Nahum capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice allí? Leámoslo juntos. 1, 2, 3. Amén. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El capítulo 6 de Apocalipsis, hermanos, muestra el efecto que se produce en la tierra cuando Cristo rompe los 7 sellos. Los 4 primeros sellos tienen que ver con esos juicios contra los enemigos del pueblo de Dios. El 5º sello refleja los efectos del plan satánico del enemigo de intentar destruir el pueblo de Dios. Claman a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? No vengas la sangre de nuestros hermanos. Y el sello número 6 está mostrando la realidad de las personas que no confiaron en Cristo Jesús. Jehová es bueno y Él cuida, Él protege, Él toma de la mano en medio de las tribulaciones. Recuerde lo que decíamos cuando hablábamos de el mensaje a las iglesias. Nunca el mensaje de Apocalipsis fue: tú nunca vas a pasar por problemas, nunca te van a perseguir por tu fe, nunca tendrás que lidiar entre decidir si adorar al Señor o adorar a la bestia. No, todo lo contrario. Aparecen las pruebas, aparecen las elecciones que tú y yo debemos hacer con respecto a cómo y a quién estamos adorando. Pero lo que dice Nahum capítulo 1, verso 7, que Dios es bueno y que en medio de la prueba, de los eventos finales, incluso del tiempo que estamos viviendo hoy, el Señor está con aquellos que en Él confían. Por lo tanto, ante el día grande, terrible de la ira de Jehová, ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta que nos da Nahum, capítulo 1, verso 7 es: los que confían, los que se entregan, los que se postran ante el Rey, los que se unen con aquellos maravillosos seres celestiales y cantan: digno eres tú, Señor, de ser el Rey, de tener el poder, el gobierno, no solamente del mundo arrebatado de las manos del enemigo, sino también el poder de mi vida. Tú tienes el poder, Señor, para hacer los cambios. Eso significa confiar en Dios. No es simplemente tratar a Dios como un cajero automático, como le llamamos acá, como un ATM. Que cuando estamos en problemas o necesitamos de dinero, ¿qué hacemos? Tomamos la tarjeta, vamos y sacamos y nos olvidamos. Así muchas veces tratamos con la oración y con el trono de gracia.
Nos falta, necesitamos y vamos en oración. Pero cuando está todo bien, no vamos al trono de gracia. Es solo por necesidad. Pero los seres celestiales en el capítulo 5 nos enseñan una gran lección. Vamos de vuelta ahí a Apocalipsis capítulo 6. Entonces, verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Jehová es bueno. Ay, hermanos, al lado del verso 17, por favor, si usted tiene la costumbre de anotar en su Biblia, anote Nahum capítulo 1, verso 7. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Jehová es bueno, y en el día grande y terrible, los que confían en Él, los que guardan su pacto, estarán en pie. Pero, en lugar de continuar con el séptimo sello, el capítulo 7 dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nahum decía: los que confían en Dios. Y el capítulo 7 aparentemente nos muestra una escena distinta, pero es la respuesta apocalíptica ante la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y ya sabemos que son los que confían. Y aparece esta escena de 4 ángeles reteniendo los vientos de destrucción. Y son muchos los textos, ¿no? Ustedes se acuerdan de aquel que dice que no quedará ni raíz ni rama. De alguna forma, estos vientos reflejan también aquella destrucción profetizada en el Antiguo Testamento. No hagáis daño. Aparece otro ángel distinto. En griego hay 2 palabras para otro. En español tenemos solo una. Y esto hace referencia a otro distinto, no otro igual. De pronto uno va al Tim Hortons, sí, ya ustedes, algunos ya me han invitado. Y uno dice: deme otro. Y la niña le pregunta: ¿de los mismos? Sí, otro igual. 4 ángeles, pero la Biblia dice: y aparece otro. Y en griego eso es hétero. 2 palabras, homo y hétero. Homo, otro igual. Hétero, otro distinto. Y este otro distinto es Cristo Jesús, representado por un ángel que da una orden. Y la orden es: no soltéis los vientos, no hagáis daño a la tierra, hasta que, mire, lo dice en plural, hasta que hayamos sellado. Efesios capítulo 1, hermanos. Pablo dice que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo cuando hemos sido bautizados. Es un proceso que inicia, recuerden, ¿en quiénes? En los que confían en Jehová. Dice que el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios que hemos escuchado de la palabra de Dios, hemos leído la palabra de Dios y una vez encontrándonos en el Evangelio, hemos aceptado a Jesús y nos hemos bautizado y fuimos sellados por el Santo Espíritu. Pero ese sellamiento es un apartarnos para un propósito especial. Es introducirnos en el pacto de Dios, en el pacto eterno. Cuando usted y yo confiamos en el Señor
y nos bautizamos, a pesar de las dudas, a pesar de las incertidumbres que podamos tener. El confiar es un acto de fe. ¿Recuerda cuando usted se bautizó? Todas las dudas que tal vez tenía. Y tuvieron que animarle, estuvieron orando por usted. Y lo mismo está ocurriendo con nuestros amigos que tal vez sienten la voz de Dios, sienten la invitación del Señor para entregar sus vidas a través del bautismo. Porque a través de esa ceremonia el Espíritu Santo nos introduce en el tremendo privilegio de ser partícipes del pacto de Dios. Pero esta etapa inicial de entrar en el pacto de Dios tiene una etapa crucial antes de que termine el tiempo de gracia, antes de la venida de Cristo, antes de que los ángeles suelten los vientos. Y es revisar a través de el juicio previo a la venida de Cristo y poner un sello espiritual en la frente de aquellos que han confiado en Cristo Jesús y lo han hecho públicamente a través del bautismo. Y aquellos que ya hemos sido bautizados, como Jesús le dijo a Pedro, si tú ya te has lavado, no necesitas sino solo lavarte. Y este sábado nosotros vamos a participar de la cena del Señor, del rito de humildad que representa, hermanos, que estamos en el pacto de Dios. Y que si en algún momento tú y yo hemos quebrantado el pacto de Dios, aunque nadie lo sepa, aunque sábado tras sábado venimos, participamos, almorzamos juntos, nos quedamos hasta la tarde, pero cuando me voy a casa algo falta. Hay un vacío. Y tal vez es ese saber, ese conocimiento de que he quebrantado el pacto que tiempo atrás hice con el Señor a través del bautismo. Pero como no me puedo rebautizar, porque si supiera la iglesia o me viera rebautizándome, ¿qué dirían? Pero a solas con Dios, a través del rito de humildad, tú y yo podemos renovar nuestro pacto con Dios. Un pacto de gracia, de misericordia, de perdón, para recibir el sello de Dios. Permítanme, hermanos, en el segundo viaje que va a ser rapidísimo, Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Wow, aquí hizo falta la Biblia marcada. Es un capítulo muy extenso, no lo vamos a leer completo. Pero el título del capítulo 16, que si bien fue añadido en el siglo XV, pero fíjense cómo dice el título: Infidelidad de Babilonia. Dice así. ¿Tiene su Biblia en su mano? Infidelidad de Egipto, los más idólatras y pecadores de la antigüedad. ¿Dice eso? Infidelidad de Siria, los más crueles, idólatras. ¿Dice eso? ¿Qué dice, hermanos? ¿Infidelidad de quién? Y en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis, ¿a quién se le define Jerusalén? ¿A quién? Pueblo de Dios, a la iglesia. Pero de forma especial a la iglesia del tiempo final. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, verso 1, capítulo 16 de Ezequiel, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones. Podría el Señor haber usado otro lenguaje, ¿no? Sus pecados. Pero mire el lenguaje que ocupa: abominaciones. Verso 6. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice crecer como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande.
y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda por completo. Y mire, después viene una descripción de todo lo que Dios hizo por Jerusalén. Verso 15, pero confiaste en tu belleza, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tu lujuria sobre cuantos pasaban, suya fuiste. En otras versiones dice, pero confiaste en tu belleza y fuiste una ramera. Pregunto, hermanos, ¿en qué libro de la Biblia se ocupa la palabra abominaciones, fornicaste, ramera? ¿En qué otro libro de la Biblia? En Apocalipsis. Pero aquí el mensaje es para la iglesia. No es para la gran ramera de Apocalipsis. Ahí está la diferencia. Verso 18. Tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. O sea, te vestiste con adornos, con vestidos. Verso 22. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud? Cuando estabas desnuda por completo, cuando estabas envuelta en tu sangre, todo lo que yo hice por ti. O sea, Dios hablándole, el Señor hablándole a través del profeta a Jerusalén, que iba al templo, que practicaba toda la adoración a Dios, pero había confiado en su hermosura, en su renombre, y había fornicado, había prostituido sus principios, su adoración. Verso 23, y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste en lugares altos y te hiciste altar de todas las plazas. Esta es una descripción histórica. Eras pequeña, fuiste creciendo, eras hermosa, estaba desnuda. Crecieron tus atractivos, porque yo te creé hermosa, le dice al pueblo. Y te cubrí. Pero confiaste en tu hermosura, te pusiste otras ropas que no eran las mías, te fuiste a la orilla del camino para ofrecerte a cuantos pasaban. Qué tremendo el lenguaje de Dios para con su pueblo, Jerusalén. Si nos impacta la historia de Oseas, que tiene que ir y predicar con su ejemplo de tomar y casarse con una mujer prostituta para que el pueblo entienda que esa era la condición del pueblo, pero el amor de Dios era incondicional. Pero esta vez el Señor está mostrando y luego dice, mire cómo es el pecado, hermanos, dentro de Jerusalén. No está hablando ni de Babilonia ni de Egipto. Comienza con la autosuficiencia, comienza con dejar de orar, comienza con dejar de estudiar la palabra de Dios, dejar de estar en comunión con el Señor. Y la mujer termina edificándose en lugares altos, termina postrándose ante los ídolos. Y usted puede en casa leer todo el capítulo, ¿no? Que va increciendo con respecto a los pecados. Verso 26. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, robustos de cuerpo, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Esto está hablando en un contexto espiritual. Verso 29, multiplicaste asimismo tus fornicaciones en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. El pecado, hermanos, cada vez va más consumiendo la vida espiritual de sus hijos. Y si en esta hora yo estoy hablando a alguien que estaba en la iglesia adventista y hoy ya no estás, aquí no se trata de la iglesia, del templo, aunque nos alegraría mucho que volvieras al templo, a congregarte, porque es una familia espiritual. Pero de pronto el plan de Satanás es que no nos demos cuenta, queridos amigos, y estemos fuera, y estemos con un romance con el mundo, con los egipcios, con los caldeos. Y que nos sintamos tan cómodos, tan bien, que ya dejemos
de sentir la voz del Espíritu Santo, como lo dice el verso 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Esa descripción, hermanos, que Dios da para su iglesia en el Antiguo Testamento es tomada y es aplicada a la gran ramera del tiempo final. Pero mire lo que llama la atención. Nosotros cuando contrastamos las dos mujeres de Apocalipsis, la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y la corona de 2 estrellas, nosotros decimos, somos esa iglesia. Pero acá dice que el pueblo de Dios dice, cuán inconstante es tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que le prometió algo al Señor? Yo estoy seguro, porque yo lo he vivido, a mí me ha pasado, que cuando le prometemos algo al Señor, no pasan, hermanos, ni 24 horas, o menos aún, y le estamos fallando. Cuán inconstante es nuestro corazón. Y el Señor lo sabe, lo conoce. Y cuando hablamos del pacto, de mantenernos dentro del pacto, fieles, confiando en nuestro Señor, en nuestro Rey, lo que ocurre es que la única descripción que el cielo tiene para nosotros es que nuestro corazón es inconstante. Total, una vez al mes. Yo no voy a perder mi trabajo. Y el jefe probablemente me vaya a echar. ¿Cómo jugamos con Dios? ¿Cómo el corazón se cauteriza a la influencia del Espíritu Santo? Que nos debiera convencer de justicia, de verdad, de juicio, de pecado. Pero ahí está esa mujer que peca cada vez más, cada vez peor. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor a su iglesia, a su pueblo, lo trata y le llama con estas figuras propias de una mujer que se sienta sobre el dragón en el libro de Apocalipsis? ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios en los tiempos de Ezequiel? Vamos al capítulo 8, porque ahí muestra lo que está ocurriendo. Por razón del tiempo, el capítulo 8 dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Miré y vi una figura con aspecto de hombre desde sus caderas para abajo, fuego, y desde sus caderas para arriba parecía resplandor. El aspecto era como de bronce refulgente. Después usted revisa el capítulo 1. Porque ahí se presenta Cristo Jesús. Y se da cuenta de las características de este personaje que ve Ezequiel en visión en el capítulo 8. Compárelo con Apocalipsis capítulo 1. Aquella figura extendió, dice el verso 3, la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó sobre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. En el capítulo 16 es toda la descripción simbólica, pero el capítulo 8 muestra lo que ellos estaban haciendo. Me llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Hermanos, y Ezequiel es llevado en visión al templo, a la ciudad, a la puerta, y comienza a ver una serie de pecados. Por ejemplo, ve en el muro un agujero y el ángel o quien le guía le dice, mira a través de este agujero y mira a través del interior del templo y ve que las paredes del templo están dibujados reptiles, animales, objetos de adoración dentro del templo. Y Ezequiel contriñe su corazón y a su acompañante le dice, qué terrible lo que está haciendo Jerusalén. Y Dios le dice, aún tú no has visto nada. Y le muestra otro y otro y otro pecado. Verso 16, lo último que ve Ezequiel. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar,
había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre, Ezequiel? ¿Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí? Después que han llenado de maldad el país, se volvieron a mí para irritarme y aplican el ramo a sus narices. Lo que ve Ezequiel, la razón por la que Dios a su pueblo, a Jerusalén, le dice ramera, con ese lenguaje propio de la gran ramera del Apocalipsis, es porque lo lleva al templo, hermanos, al templo, donde la figura del Cordero era Cristo. El sumo sacerdote representaba el ministerio de Cristo, todo en el templo representaba a Cristo. Pero ve que en ese lugar donde Cristo debía ser el centro de adoración del pueblo, los hombres le dan las espaldas a los símbolos de Cristo y están adorando al sol. Por eso le dice: te enamoraste de tus vecinos egipcios como una ramera. Lo peor de todo, hermanos, es que esto se hace dentro del templo. No se hace en un lugar apartado, alto, en un bosque, donde se hace un altar para el dios Sol. La peor estrategia o el peor objetivo del enemigo de Dios es que tú y yo, siendo cristianos, es más, siendo adventistas del séptimo día, es más, ante la pregunta ¿quién podrá estar en pie? Los que confían en el Señor, los que hemos entregado nuestra vida a través del bautismo. Juguemos, hermanos, con nuestra adoración a Dios, que mezclemos lo falso con lo puro y verdadero. Que nuestro corazón sea inconstante. Y no hay nada peor que darle las espaldas a Cristo Jesús y adorar y tener otros dioses y no a Cristo en primer lugar. Y miren la solución, capítulo 9. Entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Verso 2. Y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos otro distinto. Había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. ¿Por dónde comienzan? ¿Por la plaza? ¿Por la puerta principal? ¿Por dónde comienzan? Por el templo, por la casa de Dios. ¿Recuerdan ese texto, no? Y es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa, y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Es decir, pasa por la ciudad. Están esperando allá esos 6 varones con instrumentos para destruir. ¿Qué dice Apocalipsis? Ángeles que retienen los vientos. Pero antes de soltar los vientos, hay que poner un sello en la frente. Y en Ezequiel dice exactamente lo mismo. Y este hombre vestido de lino con un tintero de escribano debía pasar y poner una señal en la frente de los que claman y gimen. Una señal de aquellos que estarán en pie para el día grande y terrible de Jehová. Cuando nosotros volvemos, hermanos, a Apocalipsis capítulo 7. Cuando volvemos a Apocalipsis capítulo 7, ante la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Debemos decir con certeza: nosotros estaremos de pie, porque le hemos esperado. Este es nuestro Dios. Hemos confiado en Él. Aquí no se trata de cuánto tú sabes de la Biblia. Aquí no se trata de, tengo que esperar, prefiero
o quiero tomar otro curso bíblico. Aquí no se trata de los años que llevas en la iglesia, de los cargos que tienes en la iglesia, de cuántas veces a la semana vienes a la iglesia. Todo eso, hermanos, es consecuencia, es una respuesta. Lo único que el Señor nos pregunta: ¿dónde vas a estar cuando sea la segunda venida? ¿Dónde tú vas a estar? ¿Clamando que las piedras caigan sobre nosotros o extendiendo nuestros brazos para decir junto a Isaías: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? El sello de Dios no se trata de obras, de lo que tú puedas hacer, sino de cuánto tú puedes confiar y entregar tu vida a Cristo Jesús. Si en esta hora, a través de la transmisión o el video que quedará online y aquí en el templo, tal vez hay amigos que han estado estudiando la palabra de Dios, se trata de oír la voz y de entregarnos a través del bautismo, para que el Espíritu Santo nos selle, nos introduzca en el pacto de amor de Dios. Un pacto de amor que no es para perfectos, es para gente que desea escuchar al Espíritu Santo. Y si nos caemos, si nos equivocamos, Él nos convencerá de pecado. Y podremos arrepentirnos como el Señor quiere que en esta hora le digamos: Señor, perdóname. Porque a veces me parezco a esa mujer del capítulo 16 de Ezequiel. Porque a veces, Señor, te doy vuelta la espalda. Porque tengo otras prioridades en mi vida. Porque es el trabajo, los estudios, la familia. Es que no tengo tiempo. Y automáticamente, cuando eso se ha normalizado en nuestra vida espiritual, les estamos dando las espaldas a Cristo Jesús. Y estamos adorando la universidad, estamos adorando el trabajo, la empresa, estamos adorando el partido de fútbol, estamos adorando a Netflix, estamos adorando Spotify, estamos adorando todo lo que el enemigo quiere y pone en tu vida para que le des las espaldas a Cristo Jesús. Pero mira qué curioso, porque hoy estamos en el templo y eso no es garantía de salvación. Estar aquí no es garantía de decir: Señor, yo quiero estar firme cuando tú vengas a buscarnos. Las formas religiosas no es garantía. El peor de los pecados de Israel se cometía en el templo. Aquí se trata nuevamente de postrarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, de confiar en Él, de pedir su perdón, de entregar nuestra vida a Él, para que cuando Él lo determine en el tiempo final, ponga un sello en nuestra frente, el sello de fidelidad. El sello es cuando nosotros vivimos de acuerdo al libro que Él tiene en su mano. Y ese libro contiene la ley de Dios, contiene los mandamientos de Dios. Pero no para ser salvos, no guardamos los mandamientos para ser salvos, sino porque ya somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y como gratitud, hermanos, vamos a hacer de Cristo el primero en nuestra vida. Y cuando Cristo es el Rey y el primero en nuestra vida, el guardar sus mandamientos es consecuencia de que lo ha dicho el Rey. No hay cuestionamiento, no hay duda, sino que como resultado la convicción de que cuando Él venga y la palabra de Dios pregunte: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nosotros levantamos nuestra mano y decimos con convicción, por fe en Cristo Jesús, nosotros que confiamos en Él, estaremos de pie cuando Cristo venga. No importa lo que hayas de pasar, no importa lo que hoy estés pasando, está delante del Rey. No le des vuelta a las espaldas, entrega tu corazón al Rey. Y yo quiero preguntar en esta hora, si alguno de nuestros amigos que tal vez nos acompaña quisiera entregar su vida al Rey de Reyes
y Señor de señores. Puedo ver tu mano. Entregar la vida a través del bautismo es el primer paso para recibir el sello de Dios, para entrar en un pacto de fidelidad con Dios. Jehová es bueno, Dios es bueno, y Él cuida y protege a los que en Él confían, a los que a Él entregan su corazón. ¿Habrá algún amigo que está escuchando la voz de Dios y que necesita dar ese paso de fe, de confiar y de entregar su vida a Cristo Jesús? Si hoy tú estás aquí, yo quiero ver tu mano levantada para orar por ti. Si hoy tú estás a través de esa pantalla, escríbenos por interno o ahora mismo en el chat diciendo: yo quiero entregar mi vida al Rey de Reyes y Señor de señores. Basta ya de darle las espaldas a Dios. Basta de poner otras cosas por sobre Dios. No más temor, no más dudas, no más incertidumbre. Da ese paso de fe. Y querida iglesia, ¿cuán inconstante es tu corazón? ¿Cuán inconstante ha sido nuestro corazón? Quiera Dios que hoy podamos también tomar una decisión, prepararnos y ratificar esta decisión a través de esta ceremonia maravillosa de la Cena del Señor, que estamos invitándote a que te prepares y este sábado podamos renovar aquel pacto que Dios ha extendido por gracia y misericordia a cada uno de nosotros. ¿Será ese tu deseo? Dejar de ser inconstantes, dejar de darle las espaldas a Dios, a Cristo, a nuestro Rey, y postrarnos delante de Él. Si es así, yo te invito a que te puedas poner de pie y que oremos junto a nuestro Rey. Querido Dios y Padre nuestro, gracias Señor te damos, porque aún con incertidumbres, con temores ante la pregunta, ¿será que voy a estar de pie cuando Cristo venga? Al no tratarse de nosotros, sino de Cristo Jesús en nuestro lugar, de la obra maravillosa que está realizando en el santuario, como se trata de nuestro Rey, al confiar en Él, al postrarnos delante de Él, diariamente al entregar nuestra vida a Él, hoy podemos decir con convicción que cuando nuestro Rey vuelva en gloria y majestad, estaremos de pie, levantando nuestras manos con nuestros seres amados, con nuestra amada iglesia, para exclamar y decir: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones para erradicar todo aquello que significa darle las espaldas a Dios. Que no haya nada, Señor, que prefiramos por sobre Cristo Jesús en nuestra vida. Para que nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida por completa esté delante del trono del Rey y nosotros postrados, confiando, obedeciendo y amando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos y te agradecemos, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.